Era muy curioso porque muchos profesores se hacían los dormidos cuando empezábamos a hablar del acoso, del hostigamiento, acerca de este mandato de masculinidad. Y me parecía muy curioso, ¿no? Porque decía, qué conveniente, ¿no? Que para estos profesores varones, pues resulte nada más estar de cuerpo presente, pero hacer como que no escuchan. Pocas veces generamos estos espacios con condiciones de seguridad para decir qué le pasa a nuestro cuerpo y cómo nos estamos sintiendo y cómo eso nos puede llevar a pedir ayuda o a ofrecer ayuda. ¿Cuáles son las habilidades que tenemos los varones para tejer redes entre nosotros? ¿No? Ahí se vuelve muchas veces un tanto complicado, ¿no? ¿Qué sería aquello de lo que tendríamos que dialogar entre varones alrededor de la salud? Y pensando también en lo que ya hemos conversado sobre los estereotipos de género y ahora más específicamente el mandato de masculinidad, pues sería importante también repensar dónde queda la salud según este mandato de masculinidad, cuál es la expectativa que tiene sobre la salud de los varones. Y a partir de ahí también me parece súper relevante pues repensar, indagar, compartir cuáles son aquellas oportunidades que tenemos los varones para acercarnos al autocuidado, de qué maneras, en qué lugares, en qué momentos. Pues hay una invitación a identificar cuáles son las causas de las causas, cuáles son aquellos problemas de salud que enfrentamos, pero cuáles son las condiciones que se dan en nuestros diferentes territorios, a partir de los diferentes lugares que transitamos, nuestros trabajos, las escuelas, y cómo vamos identificando cuáles son las causas, ¿no? Cuáles son las causas de las causas. Y en este caso, me gustaría quedarme con tres causas de muerte principales en varones que va a depender de territorio a territorio, pero globalmente se sostienen. Básicamente son suicidios, asesinatos, ¿no? Homicidios, consecuencia de violencia interpersonal y accidentes de tránsito, que resulta interesante, a mí me parece muy curioso toda esta parte de los accidentes de tránsito, justamente por pues los estereotipos y los mitos que hay en función del género, de quién maneja mejor y tal, pues nos matamos los hombres en los autos, ¿no? Y mucho tiene que ver con las tres causas de muerte: el consumo de sustancias, distintas drogas psicoactivas, legales o ilegales, según el territorio y el contexto legal en donde estemos, pero el alcohol es una parte central, ¿no? Y bueno, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos con estas tres causas de muerte? ¿Cómo eso nos moviliza? ¿Cómo eso nos invita a generar otras condiciones, a dialogar entre varones? Y sobre todo esta parte de prevenir. ¿Cómo podemos prevenir los suicidios? ¿Cómo podemos prevenir estas muertes por asesinato? ¿Y cómo podemos prevenir todos los accidentes de tránsito? Que sobre todo en la parte de los accidentes de tránsito, pues se impactan a terceras personas, ¿no? En las diferentes condiciones, ¿no? En las que se den estos accidentes, pero impacta mayormente pues en el espacio comunitario. Y un poco con esto que menciono de las causas, es importante que logremos identificar qué sucede o qué condiciones necesitamos para que estas causas de muerte se sostengan a través del tiempo. Y un poco a partir de ahí necesariamente va a aparecer el tema de la vulnerabilidad, que ya lo habíamos abordado anteriormente, ¿no? Justamente la propuesta de la vulnerabilidad va muy vinculada a contactar con nuestro cuerpo, a reconocer nuestras emociones y sobre todo a esta parte central de pedir ayuda y lograr tejer red a partir de ello. Me gustaría compartirles un par de experiencias a manera de ejemplo de cómo podemos crear estas condiciones, de cómo podemos tejer para que las juventudes, ¿no? Y digo las juventudes porque ese va a ser el primer ejemplo que voy a mencionar, pero
en cualquier espacio, sin importar la edad, podamos los varones acercarnos, ¿no? A este bienestar y repensar la manera en la que estamos performando esta masculinidad alejándonos del bienestar, ¿no? Una de las experiencias más cercanas que he tenido, que me ha parecido muy interesante y justo evoca las juventudes, fue una experiencia de trabajo en Guanajuato, dirigido hacia las masculinidades. Hay muchos apellidos que le vamos a poner cuando hablamos de masculinidades. Este trabajo fue para el Instituto de Juventudes del Gobierno Estatal de Guanajuato y bueno, decidieron ponerle masculinidades positivas. Y ese fue el título de todas las conferencias que tuvimos en, no todos, pero varios municipios de Guanajuato. Interesante de por qué habían escogido el término de masculinidades positivas, ¿no? Porque justamente hablar de masculinidades alternativas, masculinidades disidentes, generaba ciertas complicaciones porque tenían un temor tremendo de hablar acerca de las orientaciones sexuales, ¿no? Entonces, como entre líneas un poco estaba esta petición de no toquen el tema, no hablen de orientación sexual, no queremos que se enuncie la diversidad sexual, ¿no? Pero justamente a mí me parece que esa es una de las causas de las causas. Los escenarios homofóbicos, los escenarios en donde no se habla abiertamente de la orientación sexual, son escenarios generalmente más hostiles para los varones porque tienen presiones sobre cómo actuar y cómo ser con respecto a la no vulnerabilidad. Y la intención fue justo encontrar un momento para el diálogo en donde compartiéramos justo pues con una serie de técnicas y actividades y tal, ¿no? Para la dinámica grupal. ¿Qué hacer con estas tres causas de muerte y cómo desde la adolescencia, digamos, ya se está teniendo pues esta expectativa del mandato masculino, de cómo debemos de ser los hombres, de no ser vulnerables, de producir y tal, ¿no? Y fue interesante escuchar muchísimas voces de los jóvenes y también de chicas, ¿no? Porque aunque el mensaje estaba dirigido hacia los varones, en muchos espacios había muchísimas mujeres y mujeres que estaban pues participativas, interesadas, cuestionando, ¿no? Alentando a que sus compañeros pues hablaran acerca de el bienestar y cómo pues prevenir todas estas causas de muerte. El grueso fue preparatoria. Tuvimos algunas conversaciones en universidades, digamos, con la oportunidad de ser un poco más técnicos, ¿no? Sin embargo, las conversaciones más interesantes, más abiertas, con preguntas más técnicas, ¿no? Sobre qué pasaría si mañana se acaba el patriarcado, qué sucedería o qué tendría que pasar, ¿no? Para que todas las mujeres sean feministas, ¿no? Con ese nivel técnico, fueron en secundaria, ¿no? Y resulta interesante, ¿no? Con cómo, dependiendo de las generaciones, vamos teniendo más información, mayor soltura, mayor facilidad para hablar acerca de ciertos temas. Y hay algo también muy interesante que sucedió en este ejercicio, es que sobre todo en las preparatorias, cuando estaban los docentes asignados, ¿no? De que llegamos a tal municipio, vamos a hablar acerca de este tema, generamos las dinámicas, y había profesores, principalmente varones asignados, ¿no? De cuidar el grupo, era el profesor en turno. Era muy curioso porque muchos profesores se hacían los dormidos cuando empezábamos a hablar del acoso, del hostigamiento, acerca de este mandato de masculinidad. Y me parecía muy curioso, ¿no? Porque decía, qué conveniente, ¿no? Que para estos profesores varones, pues resulte nada más estar de cuerpo presente, pero hacer como que no escuchan, ¿no? Y bueno, un poco a partir de esta experiencia y con este pues tejido que se va haciendo con las juventudes, con los colegas con los que estuvimos trabajando pues en estas sesiones, coloco otro ejemplo que me parece también muy interesante y siguiendo en esta misma línea sobre las edades, ¿no? Otra experiencia en donde pudimos abordar
el tema de las masculinidades. Fue antes de esta experiencia en Guanajuato, pero fue un ejercicio muy interesante porque fue en una casa de la mujer indígena y afromexicana en Tijuana. Y bueno, año con año estas casas, bajo ciertos procedimientos, reciben financiamiento federal para pues diferentes actividades, ¿no? De crecimiento, de desarrollo, de profesionalización, pero también pues de actividades a la comunidad. Y fui convocado para tener una sesión de trabajo con las mujeres líderes de esta casa, mayormente mixtecas, para hablar acerca de género y abordar las masculinidades desde, y aquí voy a decir algo técnico, desde el continuum de la implicación masculina, que es un modelo que nos permite identificar cómo están los varones en una comunidad respecto a posicionarse o no frente a la violencia, ¿no? Respecto a ser agresores, ser gestores de violencia o ser agentes de cambio en donde repiensen y hablen con sus pares, busquen generar otros diálogos y otros espacios de bienestar, ¿no? Y fue interesante porque la convocatoria fue un espacio de diálogo de fin de semana con estas mujeres líderes. Y pues yo me animé y les dije, oigan, y si trabajamos también con los varones, ¿no? ¿Qué hay con los varones que van a la casa de la comunidad, ¿no? Y entre el diálogo, pues acordamos generar una convocatoria que la hicieron las mujeres y pues era bajo esta premisa de esto es algo nuevo, nunca lo hemos hecho, no sabemos qué van a pensar estos varones aquí en la comunidad, si van a querer ir o no. Y pues nada, nos aventuramos. Yo les dije, pongamos fecha, nos vemos un domingo y vamos viendo quiénes llegan, ¿no? Y pues con toda la expectativa tenemos esta inquietud de quiénes iban a llegar, quiénes iban a estar. Y para nuestra sorpresa, y también de las mujeres que hicieron la convocatoria en su comunidad, allá en la zona este en Tijuana, pues estuvimos alrededor de 20, casi 30 varones. Y ojo, para poner en contexto, ¿no? Cuando hacemos trabajos grupales entre varones es muy incierto. A veces quedan desiertas, a veces solamente llegan un par, pero acá llegaron muchísimos varones y me pareció súper interesante porque el rango de edades fue súper amplio. El rango de edades fue desde los 18 hasta los 70, y no les voy a inventar, no sé, 72 o algo así. Y fue muy enriquecedor tener todo este rango de edad, ¿no? Y acá hago este énfasis, ¿no? De cómo abordar y hacer trabajo con varones para el bienestar, para la salud, ¿no? Justo pues a partir de los orígenes indígenas, inmigrantes de estas comunidades, fue justamente hablar acerca del trabajo y los procesos de migración. Y eso fue lo que nos convocó, ¿no? Entre todos los varones, lo que nos permitió tejer red para hablar acerca de cómo somos, de cómo cuidamos nuestra salud, de las violencias, fue acerca de cómo migraron nuestras familias y cómo migramos nosotros, bajo qué condiciones nosotros como varones estuvimos expuestos a violencia y cómo vamos sorteando la explotación laboral que vivimos en los diferentes escenarios y también pues, digamos, utilizar este término, ¿no? La persecución policíaca, ¿no? Y eso justamente permitió que pudiéramos por generación identificar a qué nos enseñaban a jugar, cómo nos enseñaron a trabajar, cómo recibimos estos mensajes de ser hombre, de ser papá, de ser proveedor, ¿no? Y bueno, al final el trabajo fue muy enriquecedor y lo comparto como otra experiencia de cómo podemos tejer entre varones con una mirada interseccional, ¿no? Justo este último trabajo que estoy mencionando, pues lo hice con un colega que ya después vendrá acá como invitado, Fabián, le mando saludos. Y justamente en el diálogo, pues podíamos identificar cuáles eran todas aquellas inquietudes que tenían los varones, pero también identificar cuáles eran los temas complejos, los temas que eran difíciles de abordar en una sesión inicial. Y eso logramos identificarlo pues a través de la escucha, ¿no? Y pues bueno, acá me voy a quedar, hago otra pausa con estas dos experiencias de cómo podemos tejer, de cómo podemos
fomentar el diálogo para que los varones, porque esa es la parte central, para que los varones nos podamos comprometer, ¿no? Y que no sea un tema, como lo abordamos en la sesión anterior, de las mujeres preocupadas, las mujeres al pendiente, las mujeres atendiendo, las mujeres empujando a los varones para que puedan cuidarse, ¿no? Sino generar las condiciones para que los varones también podamos repensar, podamos encontrarnos en espacios comunes y de seguridad para preocuparnos y entre nosotros decir qué onda con que nuestra tasa de suicidio sea tan alta, ¿no? Entendemos el contexto de violencia y de precarización, pero ¿por qué los asesinatos están tan presentes en la comunidad de varones, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pasa con nuestra salud? ¿Qué pasa con nuestro bienestar? ¿Qué pasa con nuestro consumo de sustancias y trastornos mentales no atendidos? Ansiedad, depresión, que nos llevan justamente a exponernos a situaciones de riesgo, y una de esas situaciones de riesgo, pues claro, va a ser los accidentes de tránsito, como ya lo mencionaba al principio, como un problema global, ¿no? De causa de muerte. Resulta interesante que podamos pensar cuáles son aquellos espacios en donde los varones podemos encontrar un piso común y de seguridad para escucharnos y para lograr identificar qué podemos hacer para mejorar nuestra vida y la vida de nuestros compañeros, ¿no? De nuestros compañeros varones. Y un poco a partir de ahí, comparto de manera general un proceso en el que estoy actualmente que tiene que ver con acompañar a varones en la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California, y lo comparto porque es un trabajo que ha implicado un tejido de red súper complejo con la institución, con distintos departamentos, con colegas, con estudiantes, ¿no? Pero vaya, o sea, lo comparto en esta complejidad porque implica repensar muchísimas cosas que han estado establecidas con respecto a cómo los hombres podemos reunirnos, cómo los hombres pueden solicitar ayuda y sobre todo esta parte de a quién le toca hacerse cargo, ¿no? Esto es algo que tiene que estar dentro de un departamento, esto es algo que tiene que estar financiado, esto es algo que tiene que venir de buena voluntad, ¿no? Y como hombres tenemos que empezar a gestionar de manera independiente estos espacios, ¿no? Todo eso se va colocando pues en estos espacios de diálogo. Y aquí lanzo una propuesta que tiene que ver con el sentipensar. Y me gusta porque muchas veces entre varones, ¿no? Lo que hacemos, pues por estos mandatos y por la manera en la que hemos aprendido a socializar, es a dialogar y a pensar mucho y a compartir lo que pensamos, pero pocas veces generamos estos espacios con condiciones de seguridad para decir qué le pasa a nuestro cuerpo y cómo nos estamos sintiendo y cómo eso nos puede llevar a pedir ayuda o a ofrecer ayuda. Y ahí es en donde se van anclando estos espacios para sentipensar, ¿no? Y desde ahí podríamos pensar que estos espacios pueden ser, pues claro, espacios informales, espacios entre amistades, espacios entre familia, en reuniones familiares, ¿no? Pero también estos espacios de diálogo, y si ustedes tienen ahí la inquietud, el interés, o sea, pueden googlear, ¿no? Diálogos entre varones, espacios para trabajar con varones, todavía pueden utilizar también ahí grupos de nuevas masculinidades, y va a haber una oferta muy diversa de espacios grupales que pueden ser presenciales, que pueden ser virtuales, que pueden ser con costo, sin costo, para que entre varones podamos hablar de diferentes tópicos, podamos hablar de diferentes situaciones que estamos experimentando, ¿no? Y sobre todo, y es parte de la intención con esta lógica de las causas y de prevenir estos asesinatos, accidentes y suicidios, pues hablar de manera temprana acerca de nuestras emociones, acerca de las dificultades que estamos sorteando, que muchas veces pueden ser dificultades económicas vinculadas a esta idea de ser el proveedor, de ser el protector y de no saber qué hacer, hablando en las relaciones heterosexuales cuando mi esposa gana más dinero, por ejemplo, ¿no? Y justamente esto nos puede llevar a vincularnos en una diversidad de espacios, ¿no? Como en estos grupos para sentipensar, ¿no? De manera abierta, pero que también eso nos llevara a espacios de acompañamiento individual, a incursionar en procesos psicoterapéuticos, a indagar, bueno, ¿y qué pasa si voy con un psicólogo, si voy con una psicóloga, ¿no?
bueno, voy a una sesión nada más, ahí voy viendo si estoy en sintonía, si quiero tener otras sesiones, pero el hecho de que podamos tener esta apertura para dialogar pues con nosotros mismos, ¿no? Porque al final eso es el espacio psicoterapéutico, la habilitación de un espacio de reflejo para que podamos hablar acerca de lo que pensamos y lo que sentimos y que eso justamente pueda potenciar otras conversaciones con nuestro entorno, con otros varones, con otras mujeres de nuestro entorno. Y también eso puede invitarnos a estar en otros formatos un poco más específicos o más pensados, ¿no? Para tener un acompañamiento psicoterapéutico en grupo, que justamente ya va implicando una serie de técnicas de acompañamiento, de revisión, de devolución, para que podamos tener estos espacios. Y a mí me gusta pensarlo así, estos espacios catalizadores, ¿no? Sobre todo, y eso pasa mucho en espacios grupales, pero enfocándome en espacios grupales para varones, muchas veces funciona como catalizador porque debido a la dificultad para ser vulnerables y pedir ayuda, pues no nos enteramos que hay otros varones que están viviendo, experimentando, pensando las mismas situaciones que nos llevan hacia el malestar, nos contactan con emociones displacenteras que luego no sabemos cómo procesar, ¿no? Pero al momento de estar en estos espacios grupales, como que las cosas van cobrando sentido, ¿no? Como, no soy el único, como, a ti también te pasa, wow, nunca había verbalizado y no me había dado cuenta que a otro varón también le pasaba o podía tener estas dificultades, ¿no? Y acá en este pues en esta invitación, ¿no? A repensar estos espacios grupales, pues también implica, ¿no? Repensar cuáles son mis diferentes espacios, ¿no? Ahorita yo les daba varios ejemplos de cómo esto puede ser informal y tal, pero también pensar en cuáles son las condiciones de mi escuela, mi facultad, las condiciones de este espacio laboral específico con el equipo de recursos humanos, qué pasa en la institución pública en donde yo trabajo, ¿no? Qué condiciones hay para que las personas que colaboramos como funcionarias, como funcionarios públicos, pues podamos gestar estos espacios, ¿no? Y esto lo menciono porque sí o sí va a haber incongruencias en todas las instituciones. O sea, es importante repensar, no se trata de qué institución, qué escuela, qué universidad es más hostil o es más patriarcal o reproduce más el mandato de masculinidad, ¿no? Como en todas va a haber algo, porque son instituciones que son construidas de manera vertical. Y aquí esto que estoy hablando lo estoy conectando con esta pregunta, ¿no? De, según el mandato de masculinidad, ¿dónde está la salud? ¿No? Y ahí es en donde conectamos con esta parte súper compleja, ¿no? Con cómo si hacemos una revisión de la expectativa del comportamiento masculino, la expectativa de cómo los varones vamos a trabajar y convivir, la parte del autocuidado, la parte del descanso no está presente. Y en el momento en el que estamos en espacios y lo vuelvo a repetir, ¿no? Tanto académicos, laborales, de la administración pública, en donde el tiempo de descanso, las pausas no están presentes, en donde se exige que no durmamos, que no descansamos, que tengamos, ¿no? Como una alta producción, pues justamente ahí vamos a conectar, ¿no? Con espacios que van vulnerando, ¿no? El acceso a la salud de todos los cuerpos, ¿no? De todos los cuerpos que están ahí, pero resulta interesante, ¿no? Tener esta mirada de qué pasa con los varones y cómo al final entre varones seguimos sosteniendo esta lógica, ¿no? Seguimos promoviendo esta idea de pues no descansar, de producir, de aguantar, ¿no? Entonces al momento en el que vamos y revisamos las estadísticas, ¿no? Pues de pronto decimos, ¿qué pasó? ¿No? Pero sí resulta súper fuerte cuando identificamos, y al menos hablo acá por el estado en donde vivimos, ¿no? Cuando identificamos las tasas de suicidio, ¿no? Por ejemplo, Chihuahua ya lleva bastante tiempito así como en top, ¿no? Y que teníamos más tiempo, nada más de que nadie sacaba las estadísticas. Ya cuando hicieron estadísticas años después nos dimos cuenta que Chihuahua estaba en el top de suicidios, ¿no? Pero pues no es un caso aislado, ¿no? Lo tomamos ahí como representativo, pero en todos los estados hay un mosaico de causas, de situaciones de fondo que van promoviendo la no escucha de nuestras emociones
Y pues ahí va dando sentido, ¿no? Todas estas estadísticas. A partir de toda esta propuesta que les lanzo, por ahí les voy a compartir en el en vivo dos pequeñas ligas que justamente va extendiendo todo esto que hemos abordado. Uno es un diálogo que sostuvimos en un ciclo de sesiones interactivas en la Comisión Estatal de Atención a los Derechos Humanos en Baja California, sobre masculinidades, y hay un diálogo que tengo por ahí en donde hablamos acerca de pensar las masculinidades en colectividad, ¿no? Que pues es la propuesta de estos espacios, y muy también vinculada a los espacios académicos y las expectativas y necesidades de estudiantes. Hay otro diálogo también que se sostuvo ahí en Radio ABC, en un programa con una colega, Edith Echeverría, en donde hablábamos acerca de qué pasa en estos espacios, para quiénes son los espacios de diálogo, qué es lo que podemos obtener, cuáles son los beneficios, ¿no? Que podemos pues encontrar al momento de tejer redes entre varones, ¿no? Y un poco acá les comparto, ¿no? Que en este andar, pues de pronto sí nos encontramos con sorpresas, ¿no? Con cómo incluso profesionales de la salud mental, profesionales que están en formación del área de la salud, cuando entran a estos espacios descubren que entre hombres podemos escucharnos y podemos tejer red, ¿no? Y que esa es una herramienta súper importante para el tejido comunitario, que nos va a permitir justamente articular todas estas acciones de prevención del suicidio, ¿no? Todas estas acciones de prevención y atención del consumo de drogas, ¿no? Y de esa manera vamos identificando que pues detrás de todas estas causas de muerte hay muchísimas acciones que se pueden realizar para prevenir y lograr que muchos varones que tienen ya contacto con esta salud y este bienestar puedan sostener a otros varones que están teniendo más dificultades, ¿no? Ahí es en donde viene este reto interesante.